Bueno, ya estoy aquí con Isabel Menéndez. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. Hoy vamos a hablar de 6 millones de personas en este país. Más o menos es lo que se estima. 6 millones de amas de casa es lo que hay en España. Y existe un síndrome que es el de la ama de casa, que no sé cómo se podría definir, o aquellos que dicen, bueno, ya estamos, el síndrome de la ama de casa. No, a ver. bueno, tú ya sabes que nosotros solemos poner nombre a casi todo, pero seguramente muchas de las amas de casa que nos están oyendo se van a reconocer en muchos de la sintomatología que vamos a nombrar. Quiero comentarte que lo de los 6 millones es un decir, porque por supuesto no contamos ahí las que nos dedicamos a las dos cosas. Hablamos de la exclusividad. Exclusividad. Efectivamente. Y tampoco se cuenta pues las muchísimas mujeres que ahora mismo están en situación de paro y están siendo amas de casa, pero que no figuran como tal, ¿sabes? Pero están ejerciendo como amas de casa igual desde hace 2 o 3 años. El SAC, que es el síndrome del ama de casa, es un síndrome ya desde los años 50, ¿no? Que está estudiado porque han visto a los estudiosos a lo largo de una serie de estudios que había determinadas mujeres que presentaban determinados síntomas y que todos tenían en común que eran mujeres que solo trabajaban en casa. Y vamos a ver algunos de los síntomas que nos van a poner nuestros compañeros en la gráfica. Por ejemplo, estado de ánimo depresivo, estado de ánimo pues triste, vacío. Son personas que no dejan de arreglarse, que no les apetece hacer nada, que, bueno, pues que están incluso descuidadas muchas veces, o por el contrario ansiosas, con una irritabilidad y una ansiedad constante. Otro de ellos son los trastornos obsesivos. Todos hemos oído hablar de ese ama de casa, de nuestra madre, muchas veces recordamos esta obsesión que habitualmente suele ser por la limpieza. Sí. Y entonces es como que no hacen otra cosa que estar fregando, limpiando, hasta que se convierte realmente en un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, si no son capaces de pasar 25 veces la mopa, no están a gusto, se sienten intranquilas, inquietas. Eso puede hacer que sea un trastorno importante de tratamiento. Hablamos también de alteraciones somáticas. Por ejemplo, han visto que la mayoría de las amas de casa tienen problemas de articulaciones. Lógico, piensa la cantidad de veces que suben y bajan, que se agachan, la cantidad de peso que cargan, cuando van a la compra cargadas con kilos y kilos, cuando cogen a los niños, que pesan mucho, los niños, y tienes 1 y 2, etcétera. Sentimientos de culpa, de inutilidad. ¿Por qué? De culpa porque nunca está todo perfecto. Tú date cuenta que es una anécdota que yo siempre cuento, que nosotros cuando estamos en casa y vemos las lentejas quemadas decimos, ¡ja! Ya se quemaron las lentejas. Pero nadie te dice qué estupendas y qué ricas están las lentejas todos los días, que las haces todos los días y la comida la haces todos los días. Pero van a buscar... Sí, no. Claro. Es verdad que uno da por hecho que la comida tiene que estar buena y el día que no te gusta la comida dices, para hacer esto mejor no hagas nada. Y planchado bien el pantalón y la camisa lavada que te la eché ayer mamá a lavar y resulta antes de ayer y no la tengo. Por lo tanto, el sentimiento de culpa de una ama de casa que se dedica exclusivamente a mantener a su familia perfectamente es importante. Sentimientos de incapacidad, no valgo para nada, no llego a todo, no me da tiempo a todo. Pérdida de interés o de placer por todo. O sea, tú una ama de casa, cuando ya hablamos de una ama de casa que lleva igual 15 o 20 años de crianza, ¿no? Sí, media vida. Media vida. Entonces, pues mira, desinterés por el sexo, por supuesto. Quiero decir que es esto típico de los chistes, ¿no? Pero claro, o sea, es que llegas a casa después de una jornada de trabajo de 14 o 15 horas sin vacaciones, sin bajas laborales, con 40 de fiebre, tú te levantas, haces la casa, vas a los niños, los coges, los llevas al cole, da igual, no hay nada. Inapetencia para todo en general. Inapetencia para todo, por supuesto también pues para salir, para todo este tipo de cosas, es decir, y luego insomnio. No duermen, entre otras cosas, muchas veces porque no pueden, porque tienen un anciano a su cargo, porque tienen los niños a su cargo, o hipersomnia. O son las típicas que en cuanto acaban se tiran en el sofá y están todo el día tiradas porque están realmente decaídas, apáticas. El mundo ya no vale. Oye, ¿y quiénes son? Porque claro, si hablamos de que hay 6 millones de personas que se dedican en exclusividad a la casa, me imagino que por suerte dentro de esos 6 millones habrá mujeres que son muy felices, pero ¿quiénes son las más propensas a sufrir ese trastorno? Bueno, pues hombre, hay 2 tipos de amas de casa, digamos. Las amas de casa, como ya te decía, que llevan mucho tiempo, que llevan 15 o 20 años ya de trabajo, y las más jóvenes, lo vamos a ver ahora.
Pues las que son más propensas son aquellas que tienen conflictos afectivos con su pareja, que tienen las relaciones de pareja no muy buenas. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla. Esa pareja no va a ayudar tanto, esa pareja te va a desvalorizar, te va a humillar y, por lo tanto, eres mucho más propensa a sufrir todo tipo de síntomas. Todo suma al Claro. final. Falta de comprensión y de apoyo. O sea, la gente no entiende que este es un trabajo tan válido como todos los demás. Yo diría que mucho más. Falta de valoración y de prestigio. La infravaloración es total. Quiero decir que tú cuando dices... Yo hay una anécdota que siempre, cuando en la consulta hacemos una historia clínica, tú preguntas al señor, al papá, ¿usted trabaja? Pues sí, soy tal. Y a la madre, ¿usted trabaja? Y me dice, no. Y yo me quedo mirándolas de hito en hito y le digo, ¿perdone? Y me dice, no trabajo nada en casa. Y dije, entonces, ¿trabaja, verdad? Y dicen, ay, sí. Dije, pues sí, y trabaja mucho. Posiblemente más que su marido. Y entonces dicen, sí. Digo, bueno, pues entonces vamos a poner trabajo en casa. Pero usted sí trabaja. Ellas sienten que no, porque no es un trabajo remunerado, porque no es un trabajo que tenga un prestigio social, porque, bueno, es que Pero no tienes un título. Quiero pensar, Isabel, que esa mentalidad o esa forma de pensar va cambiando. No. ¿Cómo que no? No solamente no va cambiando, sino que yo creo que se va agudizando. Es decir, ahora mismo la mujer que no se prepara para trabajar fuera de casa está considerada como una persona que no vale para otra cosa, cuando lo ideal sería que cada uno pudiéramos elegir nuestro camino, sea quedarte en casa y tener una familia o sea trabajar, y mucho mejor las dos cosas a la vez. Lo que te comentaba es que las mujeres jóvenes tienen más tendencia con niños a tener más niveles de ansiedad porque están con la adrenalina a tope, y las mujeres mayores lo que tienen a veces son ancianos a su cargo, el síndrome del nido vacío, es decir, los niños han abandonado su casa y ahí está la menopausia. Quiero pensar que con los cambios sociales que se han producido, es cierto que hoy, aunque se quiera, económicamente muchas veces no se puede, lo de decir, pues me quedo en casa, aunque sea voluntariamente, sino que tienes que trabajar y compartir casa con trabajo. Y quiero pensar que si tú tienes pareja, eso es un trabajo compartido. Pero bueno. Pues piénsalo, pero todavía todos los estudios indican que incluso trabajando los dos, nosotras hacemos 4 veces más trabajo en el hogar y en la crianza de los hijos. ¿Para qué te voy a contar? Marian es una espectadora de Conexión Asturias que trabaja en casa y trabaja fuera. Marian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas, Marian? Desde Gijón. Desde Gijón. ¿Y tú trabajas en casa y trabajas también fuera de casa, no? Pues efectivamente. ¿Y cómo lo 30 años en una empresa y 25 en mi casa. ¿Y qué tal? Bueno, pues muy complicado, pero a la vez, desde alguna perspectiva y según tenga yo el día, también lo veo muy gratificante, y me explico. Gratificante porque poder tener una vida profesional fuera de casa no deja de ser, pues eso, una más y un gratificante para mí como persona, pero también la vida familiar pues es otra parte muy positiva, pero a la vez muy complicada. Pero tú puedes compartir esas tareas de casa con tu pareja, si es que la tienes, que no lo sé. No, sí, tengo un marido excelente, pero que no tiene la enseñanza de las tareas domésticas, con lo cual eso al inicio del matrimonio fue un foco de conflicto permanente. Claro, este es un poco el problema que se presenta siempre, ¿verdad, Marian? Que tenemos que ser superwoman, que tenemos que estar en casa, si tenemos que trabajar, ¿quién se levanta por la noche cuando oías a los niños llorar? Pues casi biológicamente te despiertas tú. Y vas tú, aunque los dos tengáis el mismo horario. Por lo tanto, el esfuerzo y el estrés al que nos obligan por no darnos una conciliación de vida familiar, que eso ya sería otra historia, la verdad es que a mí me resulta admirable, sobre todo la gente que no tiene ayuda. Yo es que tengo la suerte de tener ayuda. ¿Y de alguna manera, Marian, te lo agradecen o tampoco? Bueno. Hombre, yo creo que Vamos, me explico. No. Te lo agradecerán, Marian. Pero te lo agradecerán. Hay una cosa que, por otro lado, también a veces me resulta un poco desagradable oír a las madres que tienen la fortuna de poder estar en su casa y criar a sus hijos y tener su familia, como yo no la puedo tener muchas veces porque ese estrés de no llegar nunca a nada es tremendo, porque nunca está todo bien, aunque yo tengo ayuda en casa, pero de una persona externa, y que en las etapas de la vida no siempre puedo
puedes tener tanta ayuda como necesitarías. Pero, en fin, las personas que pueden, o las mujeres que pueden criar a sus hijos, estar en su casa, atender a su familia, creo que tienen toda la suerte del mundo, que no se tendrían que sentir tan mal, sino todo lo contrario. Esa es mi opinión. Marian, pues muchísimas gracias. Un besazo muy fuerte para toda Gracias. la familia, incluso para tu marido, ¿eh? Sí, por supuesto. Gracias. Un beso, hasta luego. Vamos a avanzar, que si no se nos escapa el tiempo, y hay que aconsejar a todas estas mujeres qué pueden hacer, por lo menos para evitar esos síntomas de los que hablábamos al principio y acabar en esa depresión que puede tener el ama de casa. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una lista, digamos, de las cosas buenas. Ella, Marian, nos lo decía, por supuesto que el ser ama de casa tiene cosas muy positivas y muy buenas, pero para no dejarte llevar por ese síndrome de agotamiento que implica estar encerrada entre las 4 paredes de tu casa, que es solo casa, niños, cocina, colegio, nutrición, etcétera, pues vamos a hacer una lista de las ventajas, como ella bien decía, pues disfrutar de la familia, no tener un horario fijo, no tener que levantarte, poder tener un poquitín de tiempo. Permítete fallar, por favor, permítete fallar. Es decir, no tiene que estar todo perfecto, la ropa maravillosamente planchada, los niños que un día cenan salchichas de Frankfurt las cenaron, no pasa absolutamente nada. Es decir, no te pongas esas metas tan altísimas. Valórate delante de tus hijos, que sepan que tú trabajas y el tiempo que trabajas. Valórate, pero desde luego no agrediéndoles a ellos, ¿eh? Porque lo típico de las amas de casa, eres un egoísta, no sé qué. No, yo soy estupenda y porque yo lo valgo, como dice el anuncio, ¿no? No te olvides de divertirte. No te olvides de salir a tomar una cerveza con tu marido cuando salga él, por supuesto. Arréglate, aunque no te apetezca un cuerno, y sal. Sal a dar una vuelta, sal, si tienes posibilidades de apuntarte a algún curso gratuito, etcétera, apúntate. Haz cualquier cosa, pero sal un poco de esas 4 paredes. Comparte tareas. Imprescindible. Con pareja, con niños, tú te encargas de la lavadora, tú te encargas que... Oye, ya que es tan fácil todo y tan tirado, pues tú pones la lavadora y la secadora. Que me gustaría mucho saber cuántos señores saben poner la secadora y la lavadora. Pero en fin. Yo creo que pocos. Y sobre todo, sé una mujer, una madre y una trabajadora. Porque las 3 cosas configuran lo que es una ama de casa. Ninguna por separado, las 3 cosas juntas. No seas nunca una víctima. Y si tú te consideras una víctima porque eres ama de casa, pues entonces di basta ya y haz valer tus derechos, que tener desde luego los tienes. Eso lo tengo muy claro. Bueno, pues tenemos un par de llamaditas a ver si da tiempo, pero tienes una carta que quieres leer. Venga, pues tengo una carta nos explicas que exactamente... os quiero leer porque yo creo que, bien, hace tiempo que no escribo nada, ni siquiera una carta, y es que me cuesta trabajo concentrarme y sobre todo conseguir el tiempo suficiente para poner en orden algunas ideas. Pero hoy el tema merece el esfuerzo. Hoy se habla de mi vida. Soy una ama de casa con dedicación exclusiva. Ser ama de casa es uno de los trabajos más duros del mundo. Y digo eso porque a la dificultad que entraña el propio trabajo en sí, se une el escasísimo reconocimiento de la sociedad en general, de las personas para quienes realizamos nuestro trabajo y sobre todo, y esto es lo más grave, el poco valor que como consecuencia de todo lo anterior le damos nosotras mismas. Antes, y aunque solo fueran ciertos aspectos, nos enseñaban a ser amas de casa. Sabías cocinar, hacer la raya de los pantalones, aprendías todo eso y sobre todo a no cuestionar en ningún caso tu lugar dentro de la familia. Eras el ama de casa, la madre. Todo eso se acabó hace tiempo. Ahora las mujeres de mi edad, cerca de los 50, no teníamos tan claro nuestro destino. Nadie se esmeró demasiado en enseñarnos habilidades domésticas. Hemos tenido que inventar el oficio, con el esfuerzo que eso conlleva. Además, ahora se nos pide mucho más. Hay que saber alimentar bien a nuestros hijos, proteínas e hidratos de carbono que deben consumir al día, la fibra necesaria. Hay que estar al tanto de su rendimiento escolar, hablar con profesores, con psicólogos, procurar que se diviertan sanamente, que no vean mucho la tele. Queremos estar guapas y vestir bien, y estar siempre bien con nuestros maridos. Prepararles algún plato estupendo, sonreír todo el tiempo y no quejarnos continuamente. Todo esto es menos que imposible. Pocas quieren acceder al puesto de trabajo que supone ser ama de casa. Claro que las condiciones, que como hemos visto, no son muy atractivas. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, sin remuneración aparente. En segundo lugar, es un trabajo absorbente que no acaba nunca. A veces se te olvida hasta comprar tu filete. Pero no importa, porque la mayoría de las veces no tienes tiempo para comer. El cesto de la ropa crece por momentos y tu autoestima
baja a la misma velocidad. Es un trabajo sin límites en un horario sin límites. Un día te sorprendes a ti misma dándote cuenta de que Sarkozy ya no es el presidente de Francia. Entonces te paras a pensar en qué momento te has bajado del mundo. Mi mundo es ahora un mundo pequeño y cerrado, que acaba volviéndose cómodo a golpe de rutina, de frustración y abatimiento. Pero no debe ser así. A nadie se le exige tanto. Debemos que pedir ayuda a todos, a nuestro alrededor, pero sobre todo y en primer lugar a esta sociedad que nos utiliza sin darnos nada a cambio. Pedimos por eso a quienes tienen el poder y los recursos que nos den toda clase de facilidad para desarrollar ese trabajo absolutamente necesario. ¿Quién cuidará de nuestros niños en el futuro? Queremos cuidar de ellos. ¿Quién mejor que nosotras? Pero con la garantía de que nuestro trabajo, en cualquier ámbito, no quedará mermado por el mero hecho de trabajar en casa. Queremos escoger tener un trabajo fuera de casa. Para eso estudiamos y nos preparamos, pero con horarios flexibles y sensibilidad hacia nuestra situación especial. O quedarnos en casa, pero valoradas con algún tipo de ventaja económica que nos ayude y nos devuelva al mundo de los vivos. Yo escogí esto último, apoyada y valorada por mi marido, aunque ya sé que no es lo habitual, quien está constantemente animándome. Estoy convencida de que no hay tarea más grande ni más importante en el mundo. Es dura, pero compensa. Mis 4 hijas y él me lo recuerdan machaconamente. Sin ti no podríamos. Estoy orgullosa. Esta es la carta de mi hermana Belén, que ha hecho una familia maravillosa y a la que admiro y dedico el programa, como muchas otras Belenes y amas de casa en el mundo. Pues Belén, que ahora mismo se estará emocionando en casa, evidentemente, después de escuchar esa carta. Alfonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alfonso, tengo muy poco tiempo, ¿eh? Bueno, pues te voy a contar lo que pienso en estos momentos. Venga, va. Mira, yo estoy viendo el programa y estoy completamente alucinado. O sea, ¿Por qué? Si esta es la sociedad en la que vivimos en Asturias, me voy a marchar de Asturias. A ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? En mi casa somos una familia de 4 miembros y yo ya tengo ya peino canas, tengo 63 años. Sí. Todos hemos trabajado fuera, todos hemos lavado, todos hemos planchado, todos hemos cocinado y todos hemos colaborado en las labores de la casa. Mis hijos, cuando se marcharon, mis nueras quedaron asombradas de cómo sabían poner un pañal, cómo sabían levantarse por la noche y preparar un biberón. Entonces, si Asturias es como esta señora lo está pintando, no quiero ser ni hombre ni asturiano, quiero marcharme. Alfonso, Y es más, por otra parte, pregunto al moderador si él es padre, si es hijo, si es marido, porque se está callado ahí, que me da una pena de él que me muero. Espérate, yo te contesto a lo que tú quieras. Ni soy padre, ni estoy casado. Pero, hombre, admitamos... Escúchame, Alfonso, escúchame. ¿No? Soy hijo y escúchame. Si sus nueras se asustaron, Alfonso, es que si sus nueras se asustaron, porque no es lógico. En la sociedad no es en la que normal. vivimos tenemos que admitir que la realidad que estás contando no es la más común. No. O sea, enhorabuena a tu madre por la educación y enhorabuena a toda la familia por lo que han hecho, pero por desgracia no es lo común. Pues entonces quien lo está haciendo mal son las mujeres, no somos nosotros. Y ese es otro tema, Nosotras ya. Y la sociedad. Ya, claro. Cuando un hijo suspende en el colegio le echamos la culpa al profesor. Pero los hijos, y ahí yo sí que me incluyo, somos muy egoístas muchas veces. Y a veces miramos por nuestra propia comunidad, nuestra propia comodidad. Y a veces nos lo permiten. Lamento no estar de acuerdo con lo que se dijo ahí. En absoluto. Es mi opinión. Esto es lo bueno que tiene este programa, que hay que tener opiniones dispares. Alfonso, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y no te vayas de Asturias. No tengo intención de momento, vamos. Un abrazo, Alfonso. Enhorabuena. Y enhorabuena. Enhorabuena a esa familia. Rosana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame. Mira, lo primero, dar la enhorabuena a la mujer de Francisco, que tiene una joya en casa. Sí. Que, vamos, muy pocos hombres hay así, se pueden contar con los dedos de una mano. Sí. Y que ya se puede dar con un canto en los dientes. Alfonso era la persona que nos llamaba, sí. Alfonso, pensé que era Francisco, perdona. Tener un hombre así en casa eso es una maravilla. Y no, te llamaba más que nada para comentarte que, que la ama de casa no solamente es que seamos amas de casa de niños, de cocina, de mil cosas. Somos amas de casa las 24 horas del día. Las 24. Somos psicólogas, somos madres. A veces ejercemos hasta de padres cuando hay padres separados.
ejercemos de enfermeras, médicos, nutricionistas, de 1000 cosas, quiero decirte, de 1000 cosas. No es solamente lo que conlleva el cuidado de los hijos y lo que conlleva el hacer una comida y tener ese plato de comida preparado en la mesa, o tener la casa arreglada. No. Y por eso... Conlleva muchas más cosas que eso. Merecéis ese reconocimiento, por supuesto. Y Yo pienso que sí. la carta de mi hermana Belén preciosa, hacía, por cierto. pues hacía referencia precisamente a eso, que hay que ser sí. de todo, psicóloga, enfermera, nutricionista, economista. Exacto, sí. Rosana, enhorabuena. Eso es. Y un besazo enorme, muy Gracias, grande. Rosana. Gracias. Muy bien, un beso para vosotros. Hasta luego. Son las 8:10, lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo y es que no tengo tiempo para más. No me mates, Isabel, pero vale, se nos ha ido vale. el tiempo.